Bien, vamos a comenzar esta sesión dedicada a marxismo y teología de la liberación, una interpelación mutua, precisamente porque nos parece que, por un lado, la teología de la liberación es y ha sido una corriente de pensamiento y de praxis dentro de la Iglesia Católica muy fecunda y que tiene un impacto que a mí en lo personal me parece que es importante valorarlo, un impacto en el pensamiento crítico, en la historia del pensamiento crítico de América Latina muy importante, que creo que es importante, necesario valorarlo, ¿no? En esta clase lo que vamos a ver es un poco el contexto general en el cual la teología de la liberación y el marxismo van a entrar en diálogo. El título de la clase es una interpelación mutua, y eso es importante porque nuestro planteamiento es que ambas corrientes de pensamiento, al tener este diálogo, al tener este encuentro en medio de unas circunstancias históricas muy precisas, tuvieron una interpelación, ¿no? Un cuestionamiento mutuo, y de este cuestionamiento yo creo que se dieron resultados históricos, no solamente en la producción intelectual, ¿verdad? En la producción teológica o en la producción filosófica o sociológica, pero también un impacto histórico en América Latina, un impacto que tiene relación con los proyectos emancipadores, sobre todo en países como El Salvador o Nicaragua, etcétera, pero también en otros países de la región, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el contexto en que esta interpelación mutua se da inicialmente en los años 60. Vamos a ver en un segundo momento cómo el cristianismo o ciertos sectores progresistas de la fe cristiana, de la fe católica, van a revisar o van a leer el marxismo de una manera bastante abierta, haciendo un ejercicio intelectual muy interesante, ¿no? Para luego ver, digamos, la contraparte, cómo ciertos movimientos, ciertos intelectuales marxistas también reflexionan o también se dejan cuestionar ante este cristianismo emancipador. Y finalmente, bueno, vamos a hacer algunas conclusiones sobre este tema. Bien, el contexto general en el que surge este diálogo es en los años 60. Hay dos hechos insuslayables: bueno, el Concilio Vaticano II, también las jornadas de Puebla y Medellín. Y en este contexto, que quizás también el marco histórico general en la región viene posibilitado por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y también ese triunfo es, por un lado, un hecho histórico que va a propulsar o va a lanzar a América Latina a un nuevo plano histórico. También va a hacer que América Latina, y esto yo creo que es muy importante, cobre conciencia de sí misma, ¿no? Conciencia de su problemática, que se problematice acerca de qué es lo que está ocurriendo, qué es América Latina, cuáles son las problemáticas históricas que América Latina tiene que resolver para alcanzar un nivel de plenitud humana. Entonces, en este contexto es que van a surgir estos hechos, ¿no? dentro de la Iglesia Católica, y además también toda una marea de pensamiento y de movimientos progresistas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? La guerra de Vietnam, por ejemplo, la oposición que hay contra esta guerra, los movimientos de liberación en África, en Asia también, América Latina, en nuestra región, el surgimiento de reflexiones
de carácter teórico muy interesante, la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, etc. Es como un momento muy sugerente, ¿no?, ante el cual se va a colocar o se va a plantear un sector muy importante de la Iglesia Católica, un sector muy progresista, que va a plantearse precisamente su relación con el marxismo, ¿no?, su relación con este pensamiento que en ese momento histórico tiene un impacto social importante, que está cambiando las cosas, que está cambiando la historia, ¿no? Ha cambiado la historia en Europa Oriental y lo está haciendo en el llamado Tercer Mundo. Bien, en esta parte yo creo que es interesante rescatar los ejercicios o más bien el diálogo de algunos teólogos vinculados a este movimiento teología de la liberación, ¿no? Hay por ejemplo, una serie de conferencias de un teólogo italiano, Giulio Girardi, de mediados de los años 60, que es el resultado de un encuentro entre obispos católicos e intelectuales marxistas de Europa Oriental. Girardi hace una reflexión muy interesante que lleva a un examen crítico desde una perspectiva cristiana acerca de qué es el marxismo. Y en ese examen Girardi rescata primero el nivel de análisis que favorece o que puede dar una perspectiva como la marxista para entender la realidad actual. Pero no solamente es una cuestión de nivel, el marxismo como un instrumento de análisis sociopolítico o ideológico, si quieren. Girardi va a rescatar un elemento muy interesante, que es el hecho de que el marxismo se coloca en el horizonte de la praxis, el horizonte de la acción humana para transformar la sociedad. Y Girardi va a afirmar que eso es lo que debe retomar el cristianismo, entre otras cosas. No, estoy resumiendo una serie de reflexiones muy ricas que usted puede encontrar en la plataforma, ¿no? También es interesante ver, por ejemplo, cómo en un libro llamado Teología de la Liberación, el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez hace también toda una reflexión sobre lo que América Latina, los desafíos de América Latina implican para los cristianos. Y toda esa reflexión, en la cual se parte un diagnóstico según el cual en América Latina vivimos una realidad de dependencia, una realidad de dominación, una realidad de explotación de las mayorías. Es importante retomar el marxismo. El marxismo no solamente, también coincide con Girardi, con el hecho de que el marxismo da instrumentos de reflexión, instrumentos rigurosos de aproximación a la realidad, y además permite darnos cuenta, y esto lo está diciendo pues este teólogo, Gustavo Gutiérrez, uno de los clásicos de la teología de la liberación, permite darnos cuenta que vivimos en una región conflictiva, ¿no? Una región enfrentada, donde hay una lucha de clases. Una lucha de clases que tiene que ver con la posibilidad de la vida de las mayorías pobres, de las mayorías explotadas. Y ahí va a introducir, por ejemplo, esta categoría de opción preferencial por los pobres, es decir, en una sociedad dividida, una sociedad donde hay explotación, donde hay represión contra las mayorías, de qué lado se coloca la conciencia y la práctica cristiana. Entonces, Gutiérrez dirá que obviamente del lado de los pobres. Y los pobres, o la pobreza también entendida como una categoría no solamente sociológica, sino también como una categoría de carácter teológico, donde la pobreza se va a entender como un anuncio del reino de Dios. El reino de Dios lo va a entender Gutiérrez, precisamente en este diálogo que establece con el marxismo, con los proyectos de liberación de los pueblos oprimidos. Y entonces, la actitud consecuente del cristiano será poner
poner su praxis, poner su acción, comprometerse con esos proyectos de liberación. Es un libro bastante poderoso en este sentido, ¿no? bastante contundente, porque va a aportar también algo al debate, ¿no? Al debate de los proyectos emancipadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que la teología de la liberación evidentemente no inventó el término liberación. Ya en este contexto hay movimientos de liberación nacional, es decir, movimientos en los países colonizados, movimientos en América Latina que mediante la lucha revolucionaria, la lucha armada, pretenden cambiar radicalmente las cosas, ¿verdad? El caso de Cuba. Cuba es un movimiento de liberación nacional. Pero lo interesante es cómo el análisis de Gutiérrez nos va a dar un concepto de liberación bastante amplio. Y esto es muy importante, ¿verdad? Y esto tiene relación con este otro punto, ¿no? El cómo el marxismo se coloca frente a la teología de la liberación. Gutiérrez va a decir que la liberación es, por un lado, una liberación social y política de estructuras de opresión. Bueno, esto lo vienen diciendo los movimientos marxistas, los movimientos guerrilleros, los movimientos sociales que luchan por la liberación. Pero también va a decir que esa liberación implica algo más. No es solamente la liberación de estructuras sociológicas o políticas, sino también la liberación del ser humano, la liberación podríamos decir, la liberación del sujeto de diferentes elementos alienantes, de diferentes elementos de enajenación, ¿verdad? En ese sentido, bueno, Gutiérrez sabe leer muy bien la tradición marxista, en particular a Marcuse, ¿verdad? En particular a la escuela de Frankfurt. Es sorprendente, vale acá el paréntesis, que por lo menos en el libro de Gutiérrez no haya una referencia a Benjamin, pero hay cosas muy propias de ese pensamiento benjaminiano, o muy coincidentes más bien, ya lo vamos a examinar. Y en tercer lugar, liberación implica también el hecho de la realización o de la aproximación más bien del reino de Dios, pero en un plano histórico, en un plano real. Entonces hay una visión historizada de la fe cristiana, ¿verdad? Porque Gutiérrez va a combatir aquí contra una visión, digamos, muy alejada de la realidad, muy espiritualista, si quieren, en un sentido negativo de la fe cristiana, y va a tener una visión más historizada de la fe, ¿verdad? Y de lo que implica todo el mensaje de la fe cristiana, ¿no? Entonces esta cuestión muy interesante. Y además, y con esto voy a cerrar esta parte, también hay una cuestión muy importante, el hecho de que el planteamiento de Gutiérrez cobran una importancia política de primer orden, categorías que son propias de la teología, por ejemplo, el profetismo, la denuncia profética, ¿no? El profeta que denuncia las injusticias, pero también la esperanza, ¿no? Gutiérrez también lee a un pensador muy importante de toda esta tradición alemana, de toda esta generación alemana de los años 20-30, que es este texto, ¿no? del principio esperanza, ¿no? Gutiérrez plantea un paradigma de liberación que tiene que ver con la esperanza, con la utopía. En ese sentido, como comenté hace un momento, podemos encontrar una conexión muy fuerte con Benjamin, con Walter Benjamin, con el filósofo alemán, ¿no? En el sentido que Benjamin, desde la tradición del pensamiento judío, también reivindica esta cuestión de la esperanza, esta cuestión de leer esa tradición a la luz de los movimientos liberadores. Entonces se trata acá de una lectura, de un examen intelectual muy honesto, muy autocrítico también, hacia el mismo quehacer pastoral, hacia el mismo quehacer teológico del marxismo, ¿no? Es dejarse interpelar por él, pero también plantear cosas, plantear cuestiones
que tienen que ver, digamos, con insuficiencias de la teoría y la praxis marxista. Por ejemplo, pues ante una lectura muy mecanicista o economicista, por ejemplo, este paradigma más amplio, más complejo de liberación. Pero no solamente los teólogos o los miembros de la comunidad de base se han dejado interpelar por el marxismo. También hay autores y hay corrientes de pensamiento marxista que se han dejado interpelar por el cristianismo liberador. Esto es importante decirlo porque también, ¿no?, en el seno de la izquierda latinoamericana pues había una serie de debates, una serie de discusiones muy fuertes que tienen como su punto máximo en los años 70, ¿no? Que es el tema de las vías del cambio revolucionario, ¿no? Si era lícito hablar de, bueno, vamos a insistir en tratar de cambiar la sociedad participando en elecciones, etcétera, con la lucha sindical tradicional, ¿verdad?, que era un poco la línea de la Tercera Internacional, ¿verdad?, la línea, digamos, que la mayoría del Partido Comunista en América Latina asumía, o más bien como van a plantear ciertos movimientos que van a surgir a lo largo de los 60, 70, si más bien lo que habrá que hacer es un cambio revolucionario a través de la lucha armada. En toda esta discusión es importante ver cómo se abordan de forma novedosa problemas teóricos que tienen una consecuencia política práctica muy importante. Es decir, yo creo que es injusto plantear que las discusiones o que toda la polémica, bueno, que tuvo también momentos muy violentos incluso, toda la polémica de la izquierda en los años 60, 70 sobre la lucha armada o sobre la posibilidad de la revolución, bueno, ya no fue relevante intelectualmente, ¿verdad?, sino que fue, bueno, más bien una cuestión de determinadas posiciones políticas, ¿no? Yo creo que bueno, que esto por un lado ya es interesante, de por sí ver cuáles eran las posiciones políticas de los movimientos revolucionarios, pero yo creo que también es importante ver el esfuerzo de reflexión teórica, sobre todo de sectores no necesariamente vinculados con la academia, ¿verdad?, o con la praxis teórica tradicional, sino que de activistas, de dirigentes campesinos, dirigentes de los movimientos revolucionarios, los movimientos estudiantiles que reflexionan sobre estos problemas teóricos. Y uno de esos problemas es precisamente la relación con el cristianismo. Obviamente, claro, hay una visión muy dogmática del cristianismo, muy de manual, ¿no?, que planteaba que el cristianismo es necesariamente una forma de enajenación, una forma de adormecimiento de las masas, quizás en una lectura muy mecanizada del prólogo de Marx a la filosofía política, perdón, a la filosofía del derecho de Hegel, donde se saca esta frase de la religión es el opio de los pueblos del contexto, ¿verdad?, y se lee como no sé, prácticamente como el mandato que para ser marxista o para crear un movimiento marxista necesariamente hay que ser ateo o antirreligioso, ¿no? Los movimientos de izquierda que van surgiendo en los años 70 van a tener una postura distinta ante el cristianismo de liberación, ¿no? Voy a citarles dos cosas, dos textos como muy breves de El Salvador. Este texto es un fragmento de una carta que uno de los grupos revolucionarios salvadoreños, las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, que después fue parte del FMLN, del Frente Farabundo Martí, publicaron en el año 75 en su órgano teórico Estrella Roja. Se llama Carta de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí a los sacerdotes progresistas, que aparece en febrero del año 75. Y en esta carta dice, voy a citar un par de cosas: nuestro trabajo revolucionario va dirigido contra los enemigos del pueblo y no va encaminado a menoscabar la religión ni el trabajo de masa religioso.
La experiencia en este terreno indica que el quehacer religioso y la actividad revolucionaria pueden combinarse fecundamente en aras de los intereses del pueblo. Las FPL aceptan en su fila a todo un revolucionario honesto que adopte conscientemente su estrategia, etcétera, etcétera. Partimos del hecho de que para ser cristiano, no se opone al deber de luchar por la justa causa del pueblo, por su liberación de la explotación y la miseria. Consideramos como una ofensa para un trabajador cristiano, hombre o mujer, suponer lo contrario. Es más, consideramos absolutamente necesaria, como una condición estratégica, la incorporación de las grandes masas campesinas y obreras que son fundamentalmente cristianas a la revolución. Sin ello, el triunfo de la revolución no puede alcanzarse. Y esto no solo en nuestro país, sino a nivel continental, etc. Bien, esta es la posición de uno de los grupos guerrilleros de los años 70 en El Salvador. Indica una postura, bueno, no solamente de apertura a la incorporación de sectores cristianos. De hecho, las FPL, también el Ejército Revolucionario del Pueblo, que van a ser las agrupaciones guerrilleras más grandes en El Salvador, se van a nutrir de campesinos cristianos, se van a nutrir de gente de las comunidades de base, incluso de religiosos, ¿no? De activistas cristianos, de monjas, de gente de diferentes niveles que se incorpora a la lucha revolucionaria y que juega un papel crucial. Esto también va a ser importante, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ¿no? En la revolución nicaragüense del año 79 van a tomar un papel importante, un papel crucial los cristianos, ¿no? Eso por una parte. El otro texto que quiero leerles es un texto literario, es un texto poético. Y este texto lo escribió un poeta salvadoreño muy interesante, Roque Dalton, en un libro que se llama Un libro levemente odioso. El texto se llama Católicos y comunistas en América Latina, algunos aspectos actuales del problema. Entonces el texto, el poema más bien es un diálogo en el que toman parte tres personajes. El primero dice: a mí me expulsaron del Partido Comunista mucho antes de que me excomulgaran de la Iglesia Católica. Viene otro: eso no es nada. A mí me excomulgaron en la Iglesia Católica después que me expulsaron del Partido Comunista. Viene el tercero: a mí me expulsaron del Partido Comunista porque me excomulgaron en la Iglesia Católica. Bien, Roque Dalton en este poema magistral, con ese sentido del humor que lo caracterizaba, plantea una cosa muy interesante, ¿no? Cómo el cristianismo católico, que supuestamente sería muy conservador, ¿verdad?, muy contrarrevolucionario, no le resulta tanto, y como cierto marxismo, que sí sería el abanderado de la revolución, termina asumiendo posiciones conservadoras, ¿no? Entonces es una reflexión sobre lo que está pasando en las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Cómo las izquierdas latinoamericanas tienen que tomar el ejemplo de los militantes cristianos. En una obra posterior suya, este texto del año 71 más o menos, en una obra posterior suya, Roque Dalton va a plantear como uno de los sujetos imprescindibles de la revolución a los militantes cristianos de base. Y va a hablar de una religión de la liberación, de una religión que abre los ojos a la conciencia, ¿no? Y que resulta siendo más revolucionaria que muchos de estos revolucionarios dogmáticos. El libro en cuestión se llama Historias y poemas de una lucha de clases, o conocido también como poemas clandestinos. Entonces hay también pues el hecho de que muchos marxistas o muchos revolucionarios honestos también se cuestionan el cristianismo y caen en la cuenta de que, bueno, la cuestión del ateísmo no tiene que ser una cuestión fundamental, ¿no? El problema de la liberación no es eso. El problema de la liberación es precisamente los grupos sociales, son las mayorías sociales oprimidas, es la represión de las fuerzas militares, la represión de las dictaduras, es la injusticia, es
es el hambre, y eso es lo fundamental, ¿no? Y va cayendo en la cuenta también que el marxismo que el cristianismo es también un movimiento que tiene un fuerte potencial emancipatorio. Lo van a ver ustedes en el texto de Dussel, plantea como ciertos momentos de este diálogo. Hemos mencionado el caso de la Revolución Nicaragüense. En los años 80, por ejemplo, un texto icónico es Fidel y la religión, del sacerdote y teólogo de la liberación brasileño, Frei Beto, ¿no? Esta larga entrevista con Fidel Castro, donde hay un diálogo también entre una posición, entre una perspectiva de un sacerdote, de un teólogo de la liberación y un dirigente revolucionario. Y a lo largo de este coloquio vamos viendo que lo fundamental no es esta cuestión cuadrada, ¿no?, sobre la religión, ¿no?, sino ir encontrando cómo el marxismo y la teología de la liberación van coincidiendo y van fortaleciendo una praxis emancipatoria muy importante, ¿no? También yo rescataría un texto que la recientemente fallecida Marta Harnecker escribió sobre esta cuestión, que se llama, es algo así como Cristianos, Estudiantes, Mujeres e Indígenas en las luchas de liberación, más o menos es el título, donde le dedica un apartado muy interesante a la contribución de los movimientos cristianos en los procesos liberadores en América Latina. Nada que ver con esas posturas, digamos, muy cerradas, muy dogmáticas, donde la religión se ve como el gran enemigo a combatir, ¿verdad? Cuando el verdadero problema crucial es la injusticia social. Bien, para cerrar esta clase quisiera sacar algunas conclusiones. Yo quisiera plantear en primer lugar que este diálogo o esta mutua interpelación entre marxismo y teología de la liberación fue muy importante porque permitió en un momento de crisis, si bien era un momento de ascenso progresista o de ascenso de las fuerzas o movimientos progresistas, permite replantearse los paradigmas de liberación, ¿no? Ya un paradigma economicista de la liberación o de las revoluciones, como se venía propugnando, eso ya está agotado, ¿no? La misma Revolución Cubana lo demuestra, ¿no? Este diálogo entre marxismo y teología de la liberación permite renovar ese paradigma, permite revisar, ¿verdad? Permite ampliar el concepto de liberación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Cuando revisemos cómo el teólogo y filósofo hispano-salvadoreño Ignacio Yacuría dialoga con la teología de la liberación. Entonces, eso es una cosa muy importante. Hay una revisión del concepto de liberación muy importante. Deja de ser solamente algo restringido al aspecto económico o a las grandes estructuras sociopolíticas y toma en cuenta algo fundamental, algo que también el marxismo o ciertas tradiciones marxistas pues han tenido un aporte importante, el papel de la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, a lo largo del texto de Gustavo Gutiérrez hay una reflexión muy interesante sobre el problema de la alienación, sobre el problema de la conciencia, ¿no? El problema de la toma de conciencia es esencial, ¿verdad? Entonces, si no hay una toma de conciencia en la realidad, de nada sirve que cambiemos gobiernos o que cambiamos grandes estructuras, ¿verdad? Si seguimos teniendo una conciencia enajenada, o si seguimos en una perspectiva cristiana, si quieren, divorciados del proyecto de salvación o el proyecto de liberación, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante. Por otra parte, yo creo que también en este diálogo, en esta interpelación mutua, podemos yo encontraría, por ejemplo, la teología de la liberación como un esfuerzo, claro, dentro de la teología, pero también si lo vemos dentro de los paradigmas emancipatorios, por un esfuerzo de reflexión y de praxis
podríamos decirle ahora, con la tecnología de ahora, de colonial. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una insistencia en ubicarnos en las problemáticas regionales, en las problemáticas de América Latina. Y liberarnos, y Gutiérrez es bastante explícito de eso, liberarnos de interpretaciones que vienen dadas en función de otras realidades, ¿verdad? O diríamos interpretaciones eurocéntricas, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de cerrarnos al pensamiento europeo, sino más bien, bueno, ver qué cosas de este pensamiento europeo occidental nos sirven, adecuando lo que haya que adecuar para ver mejor nuestras realidades. Entonces, en este sentido, a mí me parece que la teología de la liberación latinoamericana es un esfuerzo de pensamiento emancipador, un pensamiento crítico, pero también decolonial, ¿no? Que busca sacudirnos el colonialismo intelectual, ¿no? Y además también viene a refrescar el marxismo. El marxismo retoma también este diálogo, bueno, lo que decíamos, ¿verdad? Una visión más fresca, una visión menos dogmática, menos economicista, pero también retoma, le permite ver la importancia que tienen los elementos culturales, los elementos subjetivos, también la importancia que tiene la esperanza, ¿no? Esto del principio de esperanza de Ernst Bloch, ¿no? Con el que Gustavo Gutiérrez también dialoga, ¿no? La esperanza como un elemento propio de la praxis revolucionaria latinoamericana, ¿no? Como en nuestras regiones o nuestros países, que precisamente son países cuya población es mayoritariamente creyente, ahora obviamente hay otras circunstancias distintas, como esta población mayoritariamente creyente es una fuerza importante de cambio, es una fuerza importante de transformaciones. Yo creo que eso también, y con esto voy a concluir, esto nos sitúa ante un desafío muy actual. Los cambios sociales, los cambios históricos que se están dando en América Latina no se pueden dar al margen de las mayorías sociales. Y estas mayorías son fundamentalmente creyentes. Sectores populares son fundamentalmente creyentes. Y claro, no creyentes en una visión del cristianismo cercano a la teología de la liberación, sino más bien a concepciones o a iglesias o congregaciones pentecostales o evangélicas, ¿verdad? De distinto tipo, las cuales yo creo que tampoco, quizá me estoy desviando un poquito del tema, pero igual creo que es importante, yo creo que tampoco son una realidad uniforme, no tienen una visión política, incluso las cosas cortadas por el mismo patrón. Entonces yo creo que es importante también estudiar o acercarnos, tratar de entender, tratar de comprender estas concepciones religiosas que están en la mayoría de las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, sin eso, pues los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas, bueno, pueden verse como divorciados de un sector importante de la sociedad latinoamericana, sin cuya participación, ¿verdad? sin cuyas energías transformadoras es muy difícil cambiar radicalmente las cosas. Bien, nos veremos en la próxima clase y ahí vamos a dedicarnos a examinar cómo Ellacuría se aproxima al marxismo. Hasta entonces.